porque se hace necesario demostrar esa verdad. Entonces, tal vez estemos seguros de que una persona es víctima y eso debería ser suficiente para que ella pudiese ser protegida. Permítame un momentito que tengo que dar admisión o admitir a las personas que están ingresando. Entonces, como les decía, ¿verdad? Aunque estemos seguros de que una persona es una víctima, eso debería ser suficiente para que esa persona fuese protegida. Y que además de ser protegida, pudiese impulsar toda una acción del aparataje judicial. Pero de algo tenemos que estar muy claro, es que nosotros tenemos que evidenciar que hubo un delito. Tenemos que sustentar que hay una persona que está afectada en sus bienes jurídicos y tenemos que justificar que existe una víctima a través de los procesos probatorios previstos por el estamento procesal penal y lo más claro de ello es el peritaje que nosotros vamos a realizar. Y este peritaje que nosotros vamos a realizar explicaba también que debe ser practicado de manera imparcial. Pero al comprender que independientemente si se dictamina sobre el sujeto activo o pasivo del delito, permítame nuevamente que voy a dar acceso. Y como les volví a decir, independientemente si se dictamina sobre un sujeto activo o pasivo del delito, debe ser evaluado por un experto forense desde el estado de posible víctima o agresor y al margen de las creencias o actitud personales del perito. Y explicaba que existe una máxima para los expertos, para los peritos forenses, del doctor Browder. Dice que usted no tiene víctima que vengar ni culpable que castigar y que usted debe testimoniar solamente bajo el principio de la ciencia. El peritaje es un procedimiento que se realiza para descubrir la verdad. Y si ello sucede, siempre se estará haciendo justicia y siempre se va a estar favoreciendo a las víctimas. Es decir, a quien haya padecido el delito o a quien sea inculpado de manera injusta. Y estos dos elementos, el de establecer la verdad y el de hacer justicia, son parte de la triada que propone un doctor español muy famoso, conocido como el doctor San Pedro. Él decía que para que podamos vivir felices y con dignidad, de manera que el psiquiatra o el psicólogo forense deben ejercer un papel fundamental en la construcción social y por ende en la construcción legal, jurídica. De igual manera, otro famoso científico de las psiques y del derecho, que es el doctor Applebaum, él aconseja que el psicólogo y el psiquiatra jamás realice un examen inculpatorio de un acusado antes de que éste cuente con un abogado y que éste adopte una posición siempre neutral y que éste debe limitarse a cumplir con su papel de testigo experto de la mejor manera posible. Hablamos de igual manera de los pasos que el psicólogo perito debe dar. Hablamos de, él tiene que preevaluar el informe para determinar esa idoneidad
o si hubiera alguna circunstancia excluyente de la responsabilidad del peritar. Hablamos de reconocer al paciente y a las personas que estimen oportunas en cada caso. Debemos elaborar el informe con los elementos que se disponen. Y una vez entregado al juez ese informe, debemos ratificarlo. Hay que defender ese informe ante los tribunales cuando así se estime conveniente. Y desde el punto de vista de la ética, existen dos aspectos fundamentales que todo peritaje debe cumplir. Y son, volvemos a la máxima que decía Brodel, la imparcialidad y la confidencialidad. Cuando hablo de imparcialidad, estoy diciendo que usted no tiene una víctima que vengar y usted no tiene un culpable que castigar. Usted debe testimoniar bajo los principios de la ciencia cuando usted se somete bajo juramento a decir lo que usted hizo y lo que usted obtuvo de lo que usted hizo, bajo un sigilo, cuando así lo estime conveniente el juez de irlo a defender en un juicio oral y público. Y cuando se habla de imparcialidad, estamos hablando de que el psicólogo y el psiquiatra debe hacer un peritaje equilibrado, anotando todo lo que observó en el peritado. Y no se considera aceptable reflejar en el informe solo aquello que no vaya a convenir a nosotros o le vaya a convenir a alguna de las partes, y que nos diga esa parte: ayúdeme, por favor. Yo quiero que usted me ayude a decir que ese hombre le hizo esto o aquello a fulanito de tal o a fulanita de tal. Y cuando hablamos de confidencialidad, el peritado debe estar informado de todo lo que diga y que de todo lo que él vaya a explicar y lo que él vaya a decir va a ser usado. Si el perito es el médico del paciente, también lo decía ayer, solo podrá revelar información privilegiada si el paciente así lo va a autorizar. ¿Cuáles son los principales elementos que hay que tener en cuenta? Y siempre es conveniente establecer que en la elaboración del peritaje, sea este psiquiátrico o psicológico, se siga un método y gracias a ese método se logre la concreción y la convicción que se requiere. ¿Cuáles son los principales elementos que hay que tener en cuenta en esa elaboración? Hay que delimitar las cuestiones psiquiátricas y psicológicas y legales que están planteadas. Hay que analizar esas cuestiones de manera aislada, empleando los medios disponibles que estén a nuestro alcance, como las entrevistas clínicas, las exploraciones complementarias, los informes sumariales, que eso no es más que la investigación que realiza la policía y que lleva la policía y que está en el expediente. De igual manera, hay que relacionar esos planteamientos psiquiátricos y psicológicos. Hay que contrastarlos. ¿Con qué? ¿Con qué se va a contrastar? Con la doctrina, con la ley, con la experiencia. ¿Y esto se hace con qué finalidad? Justamente para establecer, mediante un análisis inductivo, los juicios de valor pertinentes. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es sintetizar el resultado respondiendo a las cuestiones solicitadas por el juez o por las partes. Se debe considerar de manera cuidadosa el empleo de palabras técnicas. Ojo, el empleo de palabras técnicas, y por eso ayer comenzamos a hablar de los estamentos psicopatológicos. Se debe considerar cuidadosamente el empleo de palabras técnicas cuando nosotros estamos narrando lo que hicimos en nuestro informe. Deben ser palabras inteligibles,
Si alguna de las partes no entiende, usted le va a explicar qué significa eso. Y esto es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Debe evitarse todo aquello que no sea relevante para el propósito final del peritaje. Dejar la retórica y ser específico. Otro de los aspectos son los objetivos del peritaje psicológico en el marco legislativo que se esté realizando. Y justamente aquí tenemos que dar una opinión sobre si el acusado sufre o no de alguna patología. Y cuando yo hablo de patología estoy hablando de enfermedad. Y en este caso, como es psicología, como es psiquiatría, una enfermedad mental. ¿Cuáles son esas razones que han llevado al psicólogo o al psiquiatra a establecer esta conclusión? Si se ha afirmado que el acusado padecía de una enfermedad mental claramente definida y reconocible, hay que especificarla estableciendo cuáles son sus características principales, cuáles son sus síntomas, enfatizando su efecto sobre la capacidad de juicio individual, de su conducta social y de su autocontrol. Pero ¿cómo hacemos esto? A través de la lección que vimos el día de ayer de enfermedad mental. Y más adelante, cuando veamos la parte psicopatológica, vamos a saber, cuando hagamos un examen mental, cuál es ese juicio, cuál es esa capacidad, cuál es esa conducta de esa persona. Otro de los aspectos fundamentales es si esa persona ha padecido de una enfermedad mental, es cómo saber si esa enfermedad mental ha influido en particular en la conducta del acusado. Y hay que especificar la relación entre el trastorno mental y la conducta criminal que le está siendo alegada, que le está siendo imputada a ese victimario. Y cuando estoy hablando de victimario, estoy hablando de la persona que cometió el delito en contra de alguien. Tenemos víctima, victimario, arma de comisión, escena del crimen. Son los 4 elementos del tetraedro de la criminalística. Y esos elementos deben conjugarse. Otro de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta es lo que establecía el doctor McDonald, no McDonald de la hamburguesa, ¿no? El doctor McDonald, que era un excelente médico psiquiatra, un experto forense, y él hablaba sobre justamente la formulación del peritaje. Y él decía que tenía que llevar unos elementos fundamentales. En primer lugar, debe llevar la historia familiar y los antecedentes personales. Debe establecerse de manera clara y objetiva los hechos imputados. Otro de los aspectos fundamentales que establecía McDonald era el examen mental, el estado mental. Era fundamental y había que agregarlo. Y por supuesto, los test psicológicos aplicados. Los test de laboratorio. El examen físico, fundamental. Un diagnóstico psiquiátrico o un diagnóstico psicológico, sea cual sea el que lo haya hecho, o un médico psiquiatra o un profesional de la psicología. Establecer la responsabilidad criminal y si existe la peligrosidad social. Y por supuesto establecer unas recomendaciones psicológicas y psiquiátricas. Pero el doctor Calcedo, allá por 1982, él resume
justamente la estructura del informe pericial en varios apartados. En primer lugar, en la introducción del informe, donde se reseñan cuestiones propuestas al perito, autos, documentos, datos del sumario. Cuando hablo del sumario estoy hablando de la investigación, los certificados, etc. Y seguidamente, el doctor Calcedo decía que había que exponer la relación del hecho de manera objetiva, de esa peritación, la anamnesis del caso, el estatus mental y los datos auxiliares. Después del diagnóstico, había que establecer las consideraciones psiquiátricos legales o psicológicas legales. Y finalmente establecer las conclusiones y las recomendaciones en función de la demanda correspondiente. Otro de los aspectos fundamentales, y lo decía, era justamente hablar sobre los tipos de entrevistas y hablar de la entrevista psicológica. La entrevista psicológica, y esto es importante decirlo, sigue siendo la esencia del quehacer psicológico. Todo psicólogo debe aplicar una entrevista y todo médico debe aplicar una entrevista, inclusive el médico psiquiatra. Y esto lo debe hacer para llegar a la comprensión y al conocimiento de la persona que requiere una intervención, sea esta una evaluación forense o sea esta una evaluación clínica. El grado en que el paciente y el médico desarrollan un sentimiento de comprensión mutua es lo que indica el éxito de la entrevista. Y por lo tanto, la función principal del profesional, ¿cuál es? Del profesional de la salud mental. ¿Cuál creen que usted es esa función principal? Es la escucha para poder comprender al paciente con el objeto de poder ayudarle. Un profesional no puede tener en sus manos un teléfono, a ver, sí, dígame, cuéntame. Y entonces yo empiezo a chatear, a revisar el teléfono, sí, dígame. Y no, el profesional de la salud mental, además de la escucha activa, debe establecer la observación. Y por eso yo les decía que más adelante vamos a ver un tema muy interesante dentro de la evaluación, como es la observación clínica conductual. Lo que el paciente está diciendo, debe existir una armonía en lo que él dice y lo que su cuerpo está expresando. Vean lo interesante de esto, ¿no? Debe existir una armonía con lo que él dice, con lo que su cuerpo expresa. Y esto es muy importante. Y es por esta razón que se debe establecer una buena relación psicólogo-paciente, psicólogo-víctima, psiquiatra-paciente, psiquiatra-víctima. Es un primer paso indispensable para poder conseguir una eficacia en el tratamiento o una eficacia en la evaluación, en esa evaluación forense. Y debe mantenerse esa relación en las sucesivas entrevistas, en las sucesivas revisiones, en las sucesivas sesiones, ya que cuanto más conocimiento se tengan de las enfermedades psicológicas, del hecho que se está investigando, de la valoración psíquica que nosotros necesitamos hacer, más datos relevantes pueden obtenerse de utilidad diagnóstica, de utilidad de investigación científica forense, inclusive de utilidad diagnóstica para la evaluación de un proyecto terapéutico. Otro de los objetivos principales
es conocer cuáles son las características fundamentales de la entrevista psicológica, cuáles son esos objetivos que necesitamos conocer como forense para realizar entrevistas psicológicas. En primer lugar, obtener la información sobre el padecimiento del paciente. Debemos conocer la sintomatología actual, sus antecedentes del episodio, y esto para ayudar a clarificar las posibles causas y los posibles datos biográficos suministrados por el mismo paciente o por la víctima. Tenemos que estudiar las actitudes, los sentimientos de la víctima o del paciente antes de la enfermedad. Tenemos que observar la conducta no verbal. ¿Y por qué? Porque esto nos va a ampliar información sobre el mismo y sobre la naturaleza de sus problemas. ¿Cómo te encuentras? Mire, me enteré de que subiste en un percal. Ah, sí, todo bien. Bueno, ahí lo aguantamos, pues, y usted sabe cómo es todo, pues, la vida es así. Ojo cuando una persona está así. Pero si una persona está retraída, no quiere hablar con nadie, está triste, la ve compungida, inclusive se le salen las lágrimas, su cuerpo está hablando, aunque él no quiera o ella no quiera hablar. Y eso hay que ponerle ojo clínico, ojo forense. La observación de la conducta no verbal del paciente. Yo tuve un caso donde un paciente, en la quinta sesión fue que me habló, en la quinta, no quería hablar. Lo puedo obligar a hablar. Lo voy a amenazar y le voy a decir, tienes que decirlo porque si no te voy a poner preso. Eso no se hace. Permítame que voy a admitir a otro compañero. Perfecto. Voy a coercionar a ese paciente. No lo puedo coercionar. Por eso es importante la observación de la conducta no verbal. El cuerpo habla por sí solo. Otro de los principales objetivos de la entrevista psicológica es observar el tipo de relaciones interpersonales que maneja el paciente. Y por supuesto tenemos que estudiar de qué forma se han alterado debido al actual trastorno. Por eso es importante la entrevista. Saber cómo era antes del evento traumático, saber cómo era antes del evento estresor, para nosotros poder tener una relación de información que nos ayude para saber y tener mayor objetivo y poder establecer un criterio diagnóstico. Existen diferentes tipos de entrevistas. Tenemos las entrevistas no directivas y tenemos las entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Dentro de las entrevistas no directivas, su objetivo fundamental es conseguir una mínima contaminación por parte del profesional de la salud mental. Y para ello se realizan el menor número de preguntas posibles, las imprescindibles para que el paciente o la víctima no interrumpa el hilo de la conversación. Y esto ofrece la ventaja de aportar muchos datos sobre la personalidad del paciente, la personalidad de esa víctima. No es aplicable en situaciones de urgencia o cuando no se va a seguir un vínculo profesional, sino que la víctima solo consulta por algún problema concreto. La entrevista estructurada o semiestructurada, esta entrevista justamente se trata de realizar una evaluación estandarizada de la psicopatología del paciente. Y aquí, estimados colegas abogados y psicólogos, ya estamos entrando
en tema netamente clínico y forense cuando hablamos de psicopatología del paciente. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de la entrevista estructurada o semiestructurada? Justamente es ofrecer con uniformidad en la recopilación global de los datos psicopatológicos la información exacta posible. Y en la práctica habitual se usa una mezcla de las dos entrevistas, de la no directiva y la semiestructurada, ya que no se excluyen, sino que se complementan mutuamente este tipo de entrevistas. Una entrevista excesivamente dirigida puede implicar una falta de espontaneidad y de llevar un diagnóstico basado más en los conocimientos científicos del profesional de la salud mental que está haciendo la entrevista que la realidad que tiene ese paciente. Entonces, por el contrario, una entrevista demasiado libre puede conducir a que el profesional de la salud mental forense pierda el control de la misma y se convierta en un mero espectador de lo que la víctima está contando. Y usted no tiene ningún tipo de participación. Entonces, en cualquier caso, el profesional de la salud mental forense debe mantener siempre el control de la entrevista. Si en algún momento él pierde ese control, él debe saber cómo reconocerlo y retomarlo con las maniobras especializadas necesarias que él debe conocer y que él debe manejar. ¿Cuáles son las fases de la entrevista psicológica? Tiene una fase inicial donde la entrevista va a comenzar indicándole al paciente, el profesional, su nombre, su especialidad. Y esto permite recoger datos personales de la víctima, se solicita información verbal o escrita sobre quién lo remitió y el motivo de acudir a nuestra consulta. Y se le invita al paciente a que exponga el problema que le trae a la consulta. Me acuerdo cuando trabajaba en la unidad especializada de atención a víctimas del Ministerio Público, cuando me tocaban mis pacientes, las víctimas, yo les preguntaba, ¿y sabes dónde estás? ¿Sabes por qué te trajeron aquí? ¿Sabes quién soy yo? No. ¿Y sabes qué hacer? No. ¿No te dijeron que venías a hacer aquí? No. ¿Tu mamá? No. Que no sabía. Entonces yo tenía que establecer esa relación, hacerme amigo del paciente, porque a nadie le gusta contar sus problemas. Tenemos una fase inicial, tenemos una fase intermedia, y en esta fase intermedia, una vez que tengamos esa idea general del paciente, de la víctima, de su problema, justamente se va a pasar a realizar una historia clínica, un examen completo, a través de preguntas concretas y evitando interrogar de manera directa. Se va a evaluar, junto a los síntomas actuales, se va a evaluar el contexto familiar y personal de la víctima, sus datos biográficos de interés, seguido de un examen psicopatológico. Y vuelve a aparecer la palabra psicopatología. Hay que evaluar las necesidades de realizar pruebas complementarias y test psicológico. Y tenemos una fase final en la que el profesional de la salud mental, psicólogo, o sea, un psiquiatra, ya tiene los datos para formular una hipótesis de diagnóstico y una idea de la forma de ser del paciente, de la víctima. Se le dará una opinión acerca de su situación y se elaborará un informe final. Y este informe debe ser comunicado a la víctima, dándole instrucciones cuidadosas sobre el mismo,
asegurándose de que la víctima y la familia han entendido correctamente lo que ocurrió y lo que tiene esta persona. Dentro de la evaluación psicológica es necesario su aplicabilidad para diagnosticar diversos trastornos emocionales del comportamiento o del desarrollo. La evaluación, independientemente de la edad de la víctima, de la edad del paciente, se debe realizar sobre la base de los comportamientos actuales. Pero en relación con componentes físicos, con componentes genéticos, con componentes ambientales, sociales y cognitivos. Y cuando hablo de cognitivo estoy hablando del pensamiento de la víctima, de esos componentes emocionales que pueden estar afectando la conducta presentada de la víctima. La evaluación psicológica es la medida de algunos aspectos del comportamiento humano por medio de pruebas objetivas, conocidas como los test, que exigen, por supuesto, contenidos rigurosos, cuidadosamente seleccionados y métodos de actuación e interpretación muy rigurosos. Entonces podemos decir que un test es una situación experimental estandarizada que va a servir de estímulo a un comportamiento. Los contenidos de estas pruebas, de estos test, pueden hacer referencia a cualquier aspecto del funcionamiento psíquico, incluyendo los rasgos de personalidad, incluyendo las actitudes, incluyendo la inteligencia y otros aspectos de índole emocional. En general, el test es aplicado por un profesional experto de acuerdo a principios éticos y profesionales. Actualmente existen una amplia gama de pruebas, cada una de las cuales evalúa objetivos específicos. Y por esta razón a veces es necesario la utilización de baterías de test psicológicos. Básicamente se utilizan dos tipos de técnicas. Ojo con lo que voy a decir. Básicamente se utilizan dos tipos de técnicas. Las técnicas proyectivas, las cuales van a evocar cuestiones del orden subjetivo en las personas, en las víctimas, en los pacientes, y las denominadas psicotécnicas, que utilizan metodología formalizada, comparable y medible, donde existen puntajes, escalas, muestras, estandarizaciones, coeficientes, y los test se deben considerar, ojo, como un complemento diagnóstico, no como un único elemento para evaluar. Por lo tanto, se recomienda entonces la correcta elección de una batería de test y nunca la utilización de uno solo, de manera aislada. Y esto es importante que usted lo conozca como abogado y que como psicólogo usted refresque conocimiento. Y como médico, usted también refresque conocimiento. Dentro de esta evaluación tenemos la evaluación cognitiva, ¿no? Y dentro de la evaluación cognitiva, cuando hablamos de este tipo de evaluación, nos referimos a ¿qué? Nos estamos refiriendo a las conductas humanas como entidades mentales, como estados, como procesos y disposiciones de naturaleza mental dentro del subparadigma del procesamiento de la información y más concretamente del núcleo computacional representacional de este paradigma. Más específicamente, la neuropsicología cognitiva se va a basar en la idea de que los procesos psicológicos pueden investigarse examinando cómo se descomponen los distintos aspectos de las capacidades mentales de un ser humano. La neuropsicología cognitiva exhibe de manera cuidadosa el comportamiento de las personas con lesiones cerebrales.
pero también está guiada, ojo, por un marco teórico que va a ser el proporcionado por la psicología. En los últimos años se han desarrollado diversas técnicas muy útiles para el diagnóstico y el tratamiento neuropsicológico, como la tomografía axial computarizada, conocida también como el TAC, que es capaz de generar una imagen tridimensional del cerebro. De igual manera, la PET o la tomografía por emisión de positrones y la imagen por resonancia magnética nuclear, conocida como RMN, más útil para identificar zonas dañadas del cerebro. También se emplea la RMN funcional, que se utiliza para medir cambios fisiológicos en el cerebro. De igual manera tenemos una evaluación pronóstica, y creo que ayer o la clase antepasada yo hablaba de que también en los estudios para determinar algún tipo de patología mental o de psicopatología, una enfermedad o de una afección mental, se están utilizando ahora estudios de neuroimagen. Por eso traje a colación en nombrar, ¿verdad?, lo que es la tomografía axial computarizada, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética nuclear, inclusive la RMN funcional, ¿verdad?, que se utiliza para medir cambios fisiológicos en el cerebro. Vamos a hablar rápidamente ahora de la evaluación pronóstica. Y esto es importante que usted conozca. Cuando hablo de evaluación pronóstica, el éxito del profesional de la salud mental, su éxito desde siempre, ha ido estrechamente ligado a la exactitud en el establecimiento del pronóstico. En nuestros días, los aciertos pronósticos y sobre todo los que están relacionados con el factor tiempo siguen causando un gran impacto en el entorno de la víctima, en el entorno del enfermo mental. Entonces, el pronóstico científico se inicia con la medicina hipocrática que denominaban prognoskein. Y esto creo que lo conversé ayer o en la clase pasada, ¿no?, antepasada. Justamente este conocimiento pasado se debe a conocer el presente, el futuro y el pasado del enfermo mental. Y actualmente el establecimiento del pronóstico sigue jugando un papel importantísimo en la clave de la relación enfermo y entorno. Pero se ha impregnado, también es importante establecer, de un rigor científico. Entonces, la predicción es actualmente muy importante en psicología forense. En especial la predicción de ocurrencia de conductas peligrosas en el ser humano. Y este tipo de predicción es difícil, pero no imposible de hacer. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque exige ciertas condiciones del perito. ¿Y cuáles son esas ciertas condiciones que debe tener el perito? Una amplia formación clínica, una amplia formación legal y psicológica. Debe tener una experiencia criminológica clínica. Debe también tener mucha paciencia. Debe tener mucha persistencia. Debe tener mucha capacidad de profundidad al establecer una investigación. Debe desarrollar intuición y profesionalismo para realizarla. ¿Por qué? Porque dado de que la peligrosidad de un hecho estático va a ser susceptible de aparición y desaparición y de recaída determinada por factores biológicos, psicológicos y sociales. Y sabemos que en el pronóstico de una patología, de una enfermedad, esta no va a ser de manera fija, sino va a ser cambiante. Por eso debemos observar. Va a ser dinámica. En algún momento ella va a mantenerse un poco estática, pero después debe fluctuar. Entonces debemos tener este conocimiento para saber diferenciar de la rigidez
al dinamismo de la patología que está presentando, producto de un trastorno, producto de un abuso, producto de una violación, producto de un accidente, producto de. El análisis genérico de la peligrosidad de un individuo y de la posibilidad de que cometa o vuelva a cometer un acto es un criterio global donde la experiencia del evaluador es fundamental y la no existencia justamente de esos baresmos o de esas certificaciones científicas y certeras que va a exigir una validación interdisciplinaria. Justamente usted debe saber lo que está haciendo. Usted debe tener una experiencia. Usted debe saber cómo son los criterios diagnósticos de una esquizofrenia o de un trastorno límite de la personalidad o de una conducta antisocial o de una persona que padece del trastorno narcisismo o de bipolaridad inclusive. Porque si usted no tiene un instrumento que valide lo que usted está haciendo, usted debe aplicar lo que yo decía ayer, la observación clínica conductual, la máxima de experiencia suya, que le va a permitir ser un profesional idóneo. Donde usted se preparó y se capacitó, usted tiene una formación que sustenta el conocimiento que usted tiene y que lo que usted está aplicando, usted lo aprendió cuando se estaba formando en sus especialidades, en su diplomado, en su maestría, en su doctorado. Siempre también las máximas de experiencia, que va a jugar un papel fundamental. Va a jugar un papel fundamental. Estimados, hasta acá hablé con ustedes un poco de la evaluación, un tema que me pidieron varios colegas de manera correo privado que habláramos nuevamente sobre este tema. Vamos a dejar este tema acá, voy a dejar de compartir. Me disculpan, me salí sin querer por un momento, pero aquí estamos nuevamente. Entonces, mis estimados colegas, si no existen preguntas acá, quiero escuchar sus aportes. Si existen preguntas de lo que hemos visto hasta hoy, que es el tema de la evaluación, si hay preguntas, por favor, pueden encender su micrófono y pueden preguntar y así podemos seguir conversando. Mientras coloco la diapositiva del día de ayer para seguir continuando con nuestra exposición. Entonces estamos claros de este tema de la evaluación. ¿Quedamos claros? Si tienen alguna duda, por favor, Donald, sí, participa, haz tu pregunta, hermano. Sí, muy buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Buenas noches, Donald. En el tema que usted estaba exponiendo, ¿verdad? Nuevamente aclarándonos en cuanto estaba escuchando sobre la evaluación de la entrevista que un psicólogo realiza
a un paciente. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Okay. ¿Es suficiente 2 horas de una entrevista que realiza un psicólogo a un paciente, ya sea que tenga es víctima, ¿verdad? En este caso evaluado, ¿verdad? Sí. Yo le pregunté que si era suficiente 2 horas la entrevista que le realizó y que cuáles fueron los motivos que le dieron a usted para creer que el paciente estaba diciendo toda lo que era la verdad sobre los hechos. ¿Qué lo llevó a él a determinar que lo que el paciente le dijo solo, es decir, simplemente porque lloró, porque le vio los gestos, únicamente ya él determinó que estaba ante un daño psicológico? Okay. ¿Ya? Entonces mi pregunta es que si es suficiente. Usted no había dicho anteriormente que cada cabeza es un mundo y que realmente usted para valorar a veces tenía que hacer hasta para usted un día o 2 días, pero mi pregunta es, ¿cómo atacar esa falta no sé si me doy a entender, el psicólogo solo 2 horas y ya determina, hay una lesión psicológica, hay un daño psicológico? Ok. Muy interesante tu pregunta, mi estimado Donald, ¿no? Y justamente todavía no hemos llegado a tocar el examen mental. Vamos por partes. Pero te voy a responder tu pregunta. En lo particular, yo, Luis Bravo. Inclusive en 3 días yo no puedo, todavía no tengo suficientes elementos de convicción para yo establecer un criterio diagnóstico. Inclusive en 3 días no lo tengo. ¿Cómo hacen? Aquí no quiero criticar, no quiero criticar a nadie. ¿Cómo hacen para saber y diagnosticar y establecer en 2 horas un daño psíquico? Yo tengo, como les decía, y lo vamos a discutir y lo vamos a analizar en su tiempo, cuando nos toque hablar de este tema, justamente tengo el protocolo o varios protocolos de valoración específicamente del daño psíquico de una víctima de abuso sexual. Y esto, la máxima de experiencia, que juega un papel fundamental, y yo lo explicaba con anterioridad cuando estábamos hablando justamente del examen, de la valoración, y yo decía que se utilizaban test y hablaba de los psicométricos y hablaba de los proyectivos, inclusive de la observación clínica conductual, inclusive hablaba también de, cuando hablaba de la evaluación, hablaba de el estudio de neuroimagen para saber cómo está, ¿verdad? Algunas estructuras del cerebro, que esto se ven a través de resonancia magnética. Inclusive hablé de un test de laboratorio, hablé de un examen físico, hablé de un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, hablé de un pronóstico y expliqué que era un pronóstico. Hablé también de la historia familiar y los antecedentes personales. Hablé de los test psicológicos, del estado mental. ¿Por qué? Porque justamente el tiempo, yo me tomo mi tiempo para hacer un estudio a profundidad. No lo puedo hacer en 2 horas, pues no tengo todavía la capacidad que la kriptonita le da a Superman, no la tengo yo, pues todavía no he llegado a esa luz psíquica que me permita
obtener rayos X para determinar pues, si una persona o no tiene una lesión psíquica producto de la comisión de un hecho punible. Entonces, yo siempre hago un estudio de los antecedentes de ese niño, cómo era ese niño antes, cómo era ese niño antes del evento. Y yo me reúno con la familia, me reúno con los vecinos, tengo una trabajadora social privada. Cuando tengo estos casos, yo tengo una trabajadora social que yo contrato para que me haga un estudio social de la víctima que yo estoy evaluando. Pues necesito tener un estudio de campo. Necesito saber cómo era ese niño en la escuela antes del evento traumático. Perdón, necesito saber cómo era ese niño en su casa antes del evento traumático, cómo se relacionaba con su familia. Y esa trabajadora social, por supuesto, yo le cancelo, ¿no? Yo le pago su honorario, su día de trabajo. Y además de hacerme esa historia familiar, yo la mando al colegio para que me averigüe cómo era antes en su escuela, quién eran sus amiguitos, con qué miembro de la familia se llevaba mejor. Después yo hago el examen mental. No me quiero adelantar todavía al examen mental, mi estimado Donald. Después yo, por supuesto, hago, porque vamos a hablar primero de psicopatología para después hablar de examen mental. Entonces, yo averiguo en su psiquis cuál es justamente las capacidades que tiene afectadas producto de ese abuso, producto de esa violación, producto de ese evento ocurrido. Aplico los test psicológicos, si es un test proyectivo o si es un test psicométrico, explico el por qué, aunque no estén baremados y no estén certificados por nadie. Yo lo aplico para obtener una información para mí, para el profesional. Y a través de la observación clínica conductual, que de esto vamos a hablar adelante, puede establecer un diagnóstico. Además, es fundamental mandarle a hacer un test de laboratorio. ¿Cómo está sus hormonas? Hacerle un perfil hormonal. ¿Cómo está su sangre? ¿Qué niveles elevados tiene de algunas características que yo necesito saber de la sangre, su pH, su orina, su caca, sus niveles de glicemia, todo necesito saber. Un examen físico previo, si lo hizo medicina legal o si lo hago yo de manera privada. ¿Qué responsabilidad tuvo en la comisión de ese hecho punible que ella padeció? Todos estos elementos no se hacen en 2 horas. Y entiendo pues que hay mucho caso, pero hay que tomarnos, ¿verdad? Tenemos que tomarnos el tiempo. Tenemos que tomarnos el tiempo para hacer una buena valoración y hacer un buen diagnóstico. Explicaba también que los abogados también solicitan una copia del expediente cuando contratan a un profesional externo para que analice, porque eso usted no tiene derecho, no tiene acceso a la víctima para usted hacerle una peritación privada. Entonces usted debe prácticamente hacerle una autopsia al expediente y buscarle cuáles fueron los vacíos que dejaron estos profesionales para usted poder atacar ese peritaje.
pero de manera particular, yo, Luis Bravo, me tomo mi tiempo para hacer un buen diagnóstico. Y vamos a estudiar las estructuras de los instrumentos forenses que se aplican o que aplica el Instituto de Medicina Legal, pero eso lo vamos a hacer cuando nos toque estudiar estos aspectos, mi estimado Donald. Si no hay más preguntas, entonces vamos a seguir avanzando. Y justamente el día de ayer empezamos a hablar sobre la introducción a la psicopatología. Estamos claros hasta acá, ¿verdad? Mi estimado Donald, ¿quedó satisfecho? Satisfecho, maestro. Muchas gracias. Para servirle, hermano. Tranquilo que después de esto lo vamos a analizar a profundidad cuando lleguemos justamente a ver pues esta parte de la metodología del informe pericial. Ahí vamos a estudiar estos instrumentos, así que tranquilo. Ayer hablamos un poco sobre la psicopatología, hablamos un poco sobre esa introducción. Creo que hablamos también de dónde proviene etimológicamente la definición de la palabra psicopatología, ¿verdad? Y hablé de que provenía del griego psique, alma, que significaba alma, hablamos de patos, que significa sufrimiento, y logos, por supuesto, es el estudio o un saber o un conocimiento, con lo cual la psicopatología podría definirse como un saber acerca del sufrimiento del alma. Esto es una definición un poco etimológica, ¿no? Y el doctor Jasper, que es uno de los grandes estudiosos de la psicopatología contemporánea, él decía que de esa definición nos interesaban solamente tres cosas. En primer lugar, la psicopatología no trata de cualquier sufrimiento, sino del sufrimiento psíquico. En segundo lugar, la psicopatología no trata de cualquier sufrimiento psíquico, sino solamente de aquel sufrimiento que va a estar vinculado de alguna forma con una enfermedad o algún trastorno mental. Y en tercer lugar, decía Jasper, debemos combinar qué quiere decir exactamente saber acerca del sufrimiento de un ser humano. Básicamente esto significa tres cosas: saber que sufre, saber qué sufre y saber por qué sufre. Entonces, saber que una persona sufre apunta a un conocimiento basado en signos objetivos, esos signos observables desde fuera del sujeto. Lo que nosotros vemos que tiene esa persona y que esa persona no es capaz de reconocer lo que le está haciendo. Entonces, y aquí justamente utilizamos la palabra signo, esa expresión, en el sentido justamente que da la semiología médica y por extensión también la semiología psiquiátrica y la semiología psicológica. Que en oposición a síntomas, el signo es objetivo, se puede constatar, se puede ver por el observador externo, lo podemos ver nosotros, mientras que un síntoma es subjetivo y solo quien está padeciendo lo puede constatar. Un ejemplo de ello, explicaba yo ayer, creo que era la alucinación. O escuchar voces. Hoy me están hablando, pero yo no escucho nada. No, pero yo sí, aquí me están hablando, aquí adentro de mí me están diciendo que mate a esa persona, no, pero yo no escucho nada. Entonces solamente de quien lo padece lo puede constatar, lo puede sentir y lo puede vivir. Ojo, pero para averiguar qué sufre una persona podemos bien preguntárselo. Oye, ¿pero qué tiene? O si no lo sabe o no lo quiere decir, podemos aprender de su vivencia, de lo que él vive, para lo cual se requiere un cierto talento
por lo menos un cierto entrenamiento. ¿Y cuál es ese entrenamiento? ¿Cuál es ese talento? Hombre, ser psicólogo, ser psiquiatra. Y es importante establecer que la capacidad empática es precisamente poder sentir lo que el otro siente. De manera que yo puedo saber qué está sufriendo el otro, qué está sintiendo el otro y lo que está padeciendo el otro. Entonces, el objeto de la psicopatología va a ser el acontecer psíquico realmente consciente. Queremos saber qué y cómo experimentan los seres humanos. Queremos conocer la dimensión de las realidades anímicas del ser humano. Y no solo el vivenciar de los hombres, así lo decía el doctor Erleman, sino que también queremos investigar las condiciones y las causas de las que depende las relaciones en que esta y las maneras como se van a expresar de manera objetiva. Entonces, la psicopatología, así lo decía el doctor Jasper por allá por 1960, creo, 60, por allá por 1960, el doctor Jasper, él decía que la psicopatología era una ciencia que se ocupaba de conceptos y reglas generales del enfermar psíquico de una persona. Entonces, los psicopatólogos tienen por objetivo estudiar al hombre enfermo psíquico. ¿Con qué finalidad? Para conocerlo, para caracterizarlo, para analizarlo como un hombre en general. Solo para eso. Y hablamos de la psicopatología de la conciencia. Hablamos de que la definición de psicopatología de la conciencia, bueno, en primer lugar creo que hablé sobre la definición de conciencia, ¿verdad? Y creo que hablamos de que la definición de la conciencia iba a ser esa función por la que el ser humano se da cuenta de sí mismo y del mundo que le rodea. Y el doctor Bleuler, por allá a mitad del siglo XIX, él decía que la conciencia era el conocimiento del conocimiento propio. Y él estableció 4 características de la conciencia. Él hablaba de la subjetividad o la capacidad de tener un lenguaje interno privado, cada uno de nosotros lo tiene, cuando nos hablamos a nosotros mismos. Y esta capacidad de hablarnos a nosotros mismos, de tener ese lenguaje interno, proviene del lóbulo prefrontal. De acá, del lóbulo prefrontal proviene esa capacidad de nosotros tener un lenguaje interno, privado, y de comunicarnos a nosotros mismos, sin gritarlo a los 4 vientos, para que nadie nos escuche. Otra de las características es la unidad o la capacidad de reconocernos a nosotros mismos. De pararnos frente a un espejo y decir, wow, soy Luis Bravo. Y soy una persona única. Aunque dicen que por ahí tenemos un doble, ¿verdad? Pero esa capacidad de reconocernos a nosotros mismos. Otra de las características es la intencionalidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Ahorita estamos hablando, estamos interactuando. Yo estoy hablando y usted está escuchando. Entonces, el darse cuenta de que usted me está escuchando es una de las características de la conciencia. Otra de ellas es la capacidad de reconocernos a nosotros mismos en el tiempo y en el espacio. Esto creo que lo hablé anoche. Hoy es 22 de noviembre, son las 9:11 de la noche y estoy en la comodidad de mi casa. Y yo estoy en mi consultorio. Otro de los aspectos fundamentales que necesitamos conocer en psicopatología
y en este caso hablar de la conciencia, son los trastornos deficitarios de la conciencia. Y cuando yo digo deficitarios, estoy hablando de las alteraciones cuantitativas que determinan una incapacidad de orientación en el espacio y el tiempo y una insuficiente respuesta a la estimulación. Y me voy a detener acá un poco porque quiero recordarle algo que siempre me pasaba, ¿no? Yo viajaba mucho por toda Nicaragua, me tocaba visitar los departamentos, ¿no? Un trabajo que tuve. Entonces la empresa donde yo trabajaba me asignaba un conductor. Y cada vez que iba por la carretera, siempre me encontraba una persona o a personas deambulando, pues, en estados un poco precarios, ¿no? Y por supuesto con una marcada, con un trastorno marcado deficitario de la conciencia. Entonces yo le decía al conductor, don fulano, vamos a pararnos aquí, que voy a comprar, yo desayunábamos, entonces yo pedí una comida adicional, me decía, y ay doctor, me dice, y quedó con hambre, yo no, esto es por alguien en el camino. Entonces siempre yo, cada vez que salía, yo compraba una chinela, una camiseta, una camisola, un short, ¿verdad? O un buzo, y siempre lo tenía, llevaba en una bolsa. Entonces, mi conductor, él no entendía lo que yo hacía, pero yo hacía, ¿verdad? Estudios psicopatológicos, pues entonces me iba por la carretera y de golpe veía a alguien deambulando con un saco o inclusive desnudo sin nada en la mano, sin ropa, entonces yo me paraba y le decía al conductor, párese. No, doctor, cuidado, porque esa persona es loca. Me dice, no, esa persona no es loca. Entonces yo me ponía a conversar con estas personas. Y hubo uno que, cuando la primera vez yo lo llamo, le hago señas, y él voltea para atrás, ¿no? Y después veía adelante, veía para todos lados, él estaba desorientado. Él no sabía qué estaba ocurriendo en su espacio-tiempo, en su sentido de orientación. Entonces yo me acercaba a donde estaba él. Él tenía una baja respuesta a la estimulación. Pero cuando él veía la comida, él la agarraba y se la comía. Rápido, desesperado. Y yo le dejaba la ropa, él no hablaba conmigo. Solamente como a la 8 veces que pasé por ahí, fue que pudimos establecer una conversación. Y siempre pasaba y lo veía, ya él me reconocía, ¿no? Ya él me reconocía, la tercera vez él me reconocía. Y ya él iba por la comida, no le importaba la camisola, no le importaba la china, no le importaba nada de eso. Él era por la comida. Entonces, los trastornos deficitarios son alteraciones cuantificables que determinan una incapacidad de orientación espaciotemporal, como les decía, una insuficiente respuesta a la estimulación que pueda tener una persona. Hablaba también de las diferencias que existen entre otros tipos de trastornos. Hablaba sobre la letargia, la somnolencia y el sopor, que eran esas dificultades para mantener un estado de vigilia. Y estas iban a fluctuar con la estimulación verbal o física. Por ejemplo, el despertarse por la influencia inclusive de alcohol o de sustancias psicoactivas o por una fatiga excesiva. Tenemos la obnubilación, que la obnubilación es un debilitamiento de la conciencia. Cuando hablamos de obnubilación estamos hablando de debilitamiento de la conciencia. El pensamiento se produce con dificultad y es incompleto. Pero sabemos que es incompleto, es un poco dificultuoso, pero sin llegar a la falta del reconocimiento. Por ejemplo, un estado de embriaguez. El estupor, donde el sujeto solo puede llegar
a un ligero estado de alerta tras recibir una potente estimulación. Sus verbalizaciones son incoherentes y prácticamente no se le entiende lo que está diciendo. Existe una suspensión de movimientos voluntarios de la mímica. Tenemos el coma, ¿verdad? Y hablamos del coma como esa forma prolongada de suspensión global de la conciencia y de la ausencia total de conciencia que pueda tener esa persona. Otro de los estamentos que hablamos fue el estrechamiento del campo de la conciencia. Y cuando hablamos de estrechamiento del campo de la conciencia, estamos hablando de la disociación o de la ruptura entre los elementos cognitivos y la conducta del ser humano. Y que ésta se iba a presentar por automatismos y el sujeto refiere una amnesia de lo que ocurrió. Un ejemplo de estos estados son los estados crepusculares entendidos como restricciones del campo de conciencia con preservación de la vigilia, donde el sujeto está confuso, el sujeto no diferencia lo real de lo imaginario, presenta una bradixiquia, un pensamiento lento, presenta automatismo, unas conductas involuntarias sin conciencia, presenta conductas impulsivas que van a estar carentes de bases cognitivas, de bases del pensamiento, y pierde el control consciente para dirigir la conducta. Tenemos los trastornos productivos. Los trastornos productivos son fenómenos desconectados de la realidad inmediata. Por ejemplo, el onirismo, ¿verdad? O un estado oniroide, que es una actividad psíquica automática. Y se puede definir como infiltraciones del sueño en el estado vigil. Y es frecuente, ¿verdad?, que el contenido de estas infiltraciones produzcan angustia, produzcan alteraciones en la psicomotricidad y en el sistema nervioso autónomo con estado de sudoración. Y tenemos las alteraciones expansivas, que son las vivencias que el sujeto percibe con una claridad anormal y una vivacidad extraordinaria más allá de los límites de la realidad. Y Jasper, el doctor Jasper, las denominaba elevaciones. Y justamente quedamos en la psicopatología de la atención. La psicopatología de la atención define la atención como una actividad direccional, energizadora que va a facilitar los procesos cognitivos del ser humano. Y estas se van a diferenciar en dos grandes clases, ¿no? Una voluntaria o activa y una involuntaria o pasiva. La voluntaria activa es cuando la atracción la controla el ser humano, el sujeto. Y la involuntaria pasiva es cuando la atracción depende del estímulo. Y esta se va a clasificar en varios tipos: generalizada o arousal, la focalizada, que va a ser mantener la atención sobre el estímulo o la tarea, en sostenida, que es mantener la atención durante un tiempo, la selectiva, que va a ser justamente la capacidad atencional que nos permite anular distractores, elementos distractores, y la dividida cuando aplicamos la atención en distintas tareas. Tenemos también la hipoprosexia, ¿no?, que no es más que las disminuciones de la atención. Cuando hablamos de hipo, estamos hablando de disminución de la atención. Y entre ejemplos tenemos de la hipoprosexia: ausencia mental o esa capacidad de distraernos, una experiencia anómala producida cuando se depositan demasiados recursos atencionales en un estímulo o una lección. Justamente el sujeto va a desatender el resto de los otros estímulos. Tenemos lo que se conoce también como laguna temporal. La laguna temporal es un periodo de tiempo en que falta la capacidad atencional, conocido como espacios en blanco, ¿no? O lagunas mentales. ¿Han oído hablar de las lagunas mentales? Bueno, eso es una laguna temporal que es producto de una disminución de la atención. Tenemos también la labilidad atencional. La habilidad atencional es una inconstancia en la capacidad atencional que produce oscilaciones en el rendimiento. Tenemos fatigabilidad o un fácil agotamiento a la atención.
Y en segundo lugar tenemos lo que se conoce como aproxexia, ¿no? La aproxexia no es más que una máxima disminución de la tensión o la inexistencia de la misma, y es imposible de modificar porque va a ser frecuente, manifestable cuando se presenta estados de estupor y en los estados de autismo. Tenemos la hiperproxexia, ¿verdad?, que es una excesiva focalización atencional y se da en estados de hiperlucidez o supervigilancia. Cuando nosotros tenemos examen o vamos a una competencia deportiva, justamente se va a dar esta hiperproxexia. Estamos pendientes de todo, pues. Entonces nos movemos rápido o cuando vamos a hacer una competencia deportiva que estamos pendientes que no nos alcancen y salir corriendo y buscar cómo hacer para nosotros ganar. Otra de ellas, ¿verdad?, es la pseudoaproxexia. Justamente en la pseudoaproxexia el sujeto aparenta estar ausente, pero en realidad tiene la atención muy conservada y dirigida hacia lo que sucede a su alrededor. Y esto se puede ver en los simuladores. Tenemos la paraproxexia, que también no es más que las direcciones anómalas de la capacidad atencional y es frecuente en personas que padecen de hipocondría y también en personas que padecen de trastornos alimentarios. Recuerden que yo les decía a ustedes que ya no se utiliza la palabra hipocondríaco y ahora se utiliza la palabra de trastorno de ansiedad por enfermedad para referirnos a esta patología. Hasta el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-4, texto revisado, ya en el Manual Diagnóstico y Estadístico que le pasé el día de hoy, el DSM-5 ya no aparece como hipocondríaco, ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. Otro de los aspectos fundamentales que nosotros debemos conocer es la psicopatología de la memoria. Estoy solamente dando, estamos haciendo un pequeño recorrido sobre psicopatología, pero cuando ya entremos a profundidad vamos a ir y vamos a ver qué relación tienen estas patologías con algún tipo de conducta criminal, etcétera, etcétera. Si esta tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad una persona que padece de ello. Así que más adelante, ¿verdad?, cuando terminemos este tema de psicopatología 1 y psicopatología 2, vamos en psicopatología y los trastornos relacionados, vamos a estudiar a profundidad la relación que tienen los trastornos mentales con algunos tipos de delitos. Entonces vamos a hablar un poco de la psicopatología de la memoria. La psicopatología de la memoria, ¿verdad?, es importante establecer que va a ser la indicación de que el aprendizaje ha persistido en el tiempo. Cuando nosotros aprendemos algo, y esto es importante que usted lo deba saber, cuando usted realiza un aprendizaje de cualquier tipo, se crea en su cerebro patrones neuronales de información. Entonces, cada vez que usted tiene un aprendizaje, se van creando redes en su cerebro, ¿verdad?, se van creando redes en su cerebro de patrones neuronales de información. Y esos patrones, cuando nosotros dormimos, algunos de esta información se limpia, pues el cerebro se va limpiando, o sea, la información que no puede fijar en un tiempo de 48 horas se va. Por eso es que algunas veces nos cuesta recordar, pues. Por eso es importante nosotros fijar algún tipo de información. Entonces, esta psicopatología de la memoria y estos procesos de aprendizaje que han persistido en el tiempo, así se indica como la psicopatología de la memoria, ellas se identifican en 4 procesos básicos. En primer lugar, la percepción. En segundo lugar, la codificación. En tercer lugar, el almacenamiento. Y en cuarto lugar, diferenciamos diversos tipos de memoria. Cuando hablamos de la percepción, estamos hablando de la adquisición de datos, de la adquisición de experiencias conscientes e inconscientes. Los procesos de aprendizaje se dan de manera consciente y de manera inconsciente. De manera inconsciente, viene el cobrador y usted le dice, si viene el cobrador, dile que estoy en Matagalpa, que venga la otra semana.
cobrador, usted vive en Reparto Chi, llega el cobrador y le dice, bueno, ¿está tu papá? No, mi papá viene la otra semana y tu papá está escondido en la casa. Su hijo está aprendiendo de manera inconsciente un aprendizaje. Y ese aprendizaje no es más que mentir. Y lo está aprendiendo de manera inconsciente. Usted llega borracho todos los días a su casa y maltrata a su esposa. ¿Dónde está la comida? Que tú, tal parguá, que tú no sirves. Su hijo está escuchando. Su hijo está aprendiendo de manera inconsciente. Él está viendo televisión, el niño, pero él está escuchando lo que está diciendo su papá. Cuando vamos a la escuela, estamos aprendiendo de manera consciente. Existe la maestra dedicada a explicarle a usted los procesos de la multiplicación. La tabla de multiplicar. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 4 o 2 por 4, 2 por 5, 10. 2 por... Y usted está aprendiendo de manera consciente. Hay una dedicación en un espacio del tiempo. De una manera consciente usted está aprendiendo la tabla de multiplicar. Otro de los aspectos fundamentales es la codificación de ese proceso de aprendizaje. La clasificación del material aprendido. Matemática, la tabla de multiplicar. Matemática, suma, resta, multiplicación y división. Lo que usted clasifica de la información, el almacenamiento de la información que va a quedar en su cerebro en redes neuronales, donde existe el depósito de la información, la recuperación de la información que lo hace una estructura fundamental. La memoria se almacena en el hipocampo. Y el hipotálamo, otra estructura del cerebro, es lo que va a permitir la recuperación de la memoria cuando su cerebro, específicamente el hipocampo, solicita una información. El hipotálamo con el hipocampo permite esa transferencia de información y la contextualización de esa información. Permite la extracción del material desde el almacén donde está guardado. Y esto lo traigo a colación. Si yo le llego a preguntar a uno de ustedes, defíname la palabra amor, usted, de acuerdo a lo que tiene almacenado, su hipotálamo va a recuperar del depósito de la información de lo que para él significa la palabra amor. Diferenciamos diversos tipos de memoria. Tenemos una memoria sensorial, tenemos una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Y tenemos también las alteraciones de la memoria, las cuantitativas y la amnesia. ¿Cuál puede ser un tipo de alteración por defecto de la memoria? Tenemos las alteraciones retrógradas. Cuando hablamos de retrógrada, estamos hablando de los recuerdos se van a borrar retrocediendo en el tiempo. Se olvida de lo más reciente a lo más antiguo. Es lo que se conoce como la ley de regresión de Ribot. Y tenemos una alteración anterógrada o de fijación, que justamente va a ser la incapacidad para recordar material nuevo a partir de un elemento nocivo. Y esta se va a acompañar de desorientación con personas y lugares conocidos recientemente. Tenemos la alteración lacunar o localizada, que esta va a estar circunscrita a un periodo concreto. Es estática,
no progresa y los demás recuerdos son normales. Tenemos una alteración global transitoria o conocida también como ictus amnésico, que no es más que el fallo brusco de todas las funciones amnésicas que se recupera progresivamente a través de minutos, segundos, horas, y va quedando una laguna más o menos intensa, mientras, ¿verdad? Estas funciones se recuperan de manera progresiva. Tenemos también una alteración afectiva o psíquica, que no es más que la incapacidad para recordar material, que va a estar relacionado con hechos o experiencias de un particular significado emotivo para el sujeto. Y justamente la alteración afectiva o la alteración psíquica se subdivide en, ojo con lo que vamos a entrar, psicotrauma o fuga disociativa y conocida también como alteración afectiva o psíquica histérica. La psicotrauma o esa fuga disociativa se produce tras una experiencia de gran intensidad emocional, donde la información queda encapsulada y algunas veces va a costar a la conciencia llegar ahí. Por ejemplo, sufrir una violación. Y de esto vamos a hablar ahorita, ¿no? Y tenemos la histérica, que es similar, a la psicotraumática o a la fuga disociativa, pero el significado traumático lo da el sujeto y está relacionado con sus conflictos internos. Voy a hacer un pequeño paréntesis justamente en la alteración afectiva psíquica, psicotraumática o fuga disociativa. Una experiencia hace muchos años con una víctima de abuso sexual, una niña de 18 años, digo niña porque jovencita, estaba trabajando, ella trabajaba en un centro nocturno, ella estudiaba los sábados, de lunes a viernes trabajaba en un centro nocturno de estos bares que se encuentran, estas comidas y bares por, ¿cómo se llama? La zona Hipo. Bueno, su papá, ella vivía en una zona un poco peligrosa, su papá, ella se estaban comunicando por teléfono cuando ella iba a salir como a la 1, 2 de la madrugada, la llevaba un taxi en un recorrido, pero el taxi no entraba, el taxi la dejaba en un callejón, en la entrada de un callejón, porque era una zona de macadam como a 30 metros, 20 metros a su casa, quedaba en ese callejón. Lo que pasó fue que se le descarga el teléfono a ella, no pudo comunicarse con el papá se queda dormido, no la pudo buscar hasta la puerta del callejón. Bueno, llega el taxi, ella se va a su casa y la intersectan dos sujetos. Cuando va camino a su casa, el taxi la deja, dos sujetos la intersectan y la violan. La violan y le tapaban la boca, ella desesperada se dejó violar. No quedó de otra. Los sujetos la amenazaron y le dijeron, si gritas te vamos a matar, entonces ella se quedó quieta. La mayoría de los eventos traumáticos por abuso sexual, porque he tenido la oportunidad de estudiar el abuso sexual, no de hacer valoraciones del daño psíquico, además de ello, pero sí de estudiarla desde el punto de vista de la psicopatología forense y desde el punto de vista de la neurobiología, lo que ocurre en el cerebro, que de esto vamos a hablar. Tengo un tema interesantísimo que vamos a hablar sobre estos temas, que es la neurobiología del trauma psicológico y sus consecuencias neurofisiológicas. Esto lo vamos a ver en un tema en específico. Pero lo que le quiero decir con esto es que esta joven, cuando me llega a mi consulta, yo le preguntaba, ¿cómo te sientes?
¿cómo estás? Mucho gusto, soy fulano de tal, ella no quería hablar. Tuve que, en la quinta sesión más o menos, fue que ella empezamos a establecer ese rapport. ¿Se acuerdan que yo le explicaba que el rapport es esa relación entre médico, entre profesional de la salud mental y paciente? Fue que pude establecer el rapport y pudimos hacer ese clic para ella poder contar lo que ocurrió y así poder establecer una atención psicoterapéutica del trauma psicológico vivido. Yo le preguntaba cuando ella, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me le presenté. ¿Y cómo te encuentras? Bien. Así, respuesta, ¿no? Tal cual. Bien. ¿Y cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está? Bien. Y bien. Y ahí se quedaba. Solamente me decía 5 bien. Bien, bien, bien y bien. Y de ahí no hablaba. De ahí su experiencia ocurrió bajo una gran intensidad emocional, donde lo ocurrido, el cerebro como mecanismo de protección activó la disociación como un mecanismo de defensa. Entonces, cuando se ocurre la disociación, se produce se encapsula la información traumática vivida y algunas veces es inaccesible por la conciencia llegar ahí. Es imposible. Y un psicólogo que no esté experimentado jamás va a poder llegar a ese punto para establecer un contacto de atención clínica especializada. Y este es el ejemplo. No voy a adentrarme porque más adelante, cuando veamos la neurobiología del trauma psicológico, entonces vamos a hablar un poco sobre los pasos y sobre lo que yo pude hacer para... ella sí sabía, ella pudo reconocer a las personas que la abusaron. Porque vivían ahí, pues, en el vecindario. Y eran como las ovejas negras del vecindario, pues ella sabía, escuchó la voz de uno y lo pudo reconocer. Y pudo reconocer al otro que cargaba una gorra. Como la mayoría sabemos que estas personas no trabajan, siempre prácticamente utilizan la misma ropa, pues, y los mismos accesorios. Igualmente, tenemos lo que le explicaba, la alteración por defecto histérico de la persona. Y también tenemos ya para ir cerrando justamente lo que se conoce la alteración por defecto, tenemos la hipernesia, que va a ser la alteración por exceso. La hipernesia, su principal característica es la compulsividad, el sometimiento involuntario o innecesario a los recuerdos vividos. Y esta puede ser global o ecmesia, que no es más que la vivencia intensa de una experiencia pasada del sujeto. Él se comporta como si estuviera viviendo ese momento, la experiencia. Tenemos la intermitente, donde el sujeto repite mentalmente experiencias recientes. Suele ser prácticamente un síntoma obsesivo. Tenemos la selectiva, donde los sujetos con deficiencias importantes de nivel cognitivo sobresalen en un aspecto concreto de la memoria. Números, matrículas de vehículos. Y justamente se trata de una codificación especial que les permite a ellos recordar de manera prodigiosa datos, lo que se conoce como iritos savans. Y tenemos la memoria panorámica, ¿verdad? Un repaso rápido de las partes más importantes de la biografía del sujeto, que suele darse en situaciones de gran riesgo vital. Entonces, tenemos la hipernesia, tenemos también las cualitativas, que nos permite conocer las distorsiones o paragnesia, esas alteraciones del contenido de la temporalidad. Es importante establecer que no todas son patológicas y que dentro de las no patológicas tenemos las diagnesias y la ilusión amnésica o falsos recuerdos. Las diagnesias son los errores y los falseamientos de la memoria que con frecuencia se presenta como un intento
de suplir la falta de recuerdos auténticos. Un ejemplo, ustedes lo han escuchado mucho, es que tu cara me suena, es que lo tengo en la punta de la lengua. Son las pruebas justamente de un reconocimiento sin recuerdo completo. Eso se conoce como diamnesias. Cuando usted escucha, es que tu cara, yo como que la he visto en algún lugar, es que tu cara como que me suena, me suena. Ya va, no lo digas, lo tengo en la punta de la lengua, ya va, ya va, ya va. Eso se llama diamnesias. Diamnesias. Y tenemos la ilusión amnésica o falso recuerdo. No es más que los sujetos no diferencian si el recuerdo de una experiencia es real o se la está imaginando o la pudo haber leído. Y estas se van a diferenciar en ilusión amnésicas y en delirios amnésicos. La ilusión amnésica no es más que el paciente o la víctima puede tener imágenes claras de falsos recuerdos a nivel perceptivo, lo que se conoce como la apersonación, que no es más que una forma particular de ilusión amnésica en la que el enfermo se le atribuye a sí mismo experiencias y sucesos de otras personas. Y el delirio amnésico no es más que la creencia de que algo ocurrió, pero sin clara argumentación a nivel del pensamiento. Tenemos también la confabulación o la fabulación, que es un relleno consciente de un grave déficit de la memoria reciente. Es prácticamente cuando el sujeto responde con lo primero que se le ocurre. Y alguna vez el contenido es cierto, pero falla la ubicación correcta a nivel temporal. Y tenemos la pseudología fantástica, ¿verdad? Que la pseudología fantástica no es más que esa tendencia a explicar las situaciones reales con cierto aire de héroe o de víctima. Entonces, las historias son parcialmente falsas sin un motivo útil o claro. Y dentro de otra de las caracterizaciones psicopatológicas tenemos los trastornos de la temporalidad. Tenemos el déjà vu, tenemos el jamais vu. El déjà vu no es más cuando un sujeto tiene la sensación de que la situación que vive ya la había experimentado o ya la había vivido con anterioridad. Una vez las personas, ya va, esto como que lo he vivido, ya va, ah sí, no sé si lo soñé o lo viví, eso se llama déjà vu. Y es parte del trastorno de la temporalidad. Y tenemos el jamais vu, que es la sensación de que una situación sobradamente conocida se experimenta como si fuese novedosa. Y esta se va a acompañar de sentimientos de extrañeza ante personas y lugares bien conocidos. ¿Dónde estoy? Otro de los aspectos fundamentales es la psicopatología de la percepción. Dentro de la psicopatología de la percepción, podemos decir que es un proceso cognitivo-constructivo mediante el que se interpretan los datos del exterior, conocido como la esterosección del propio cuerpo, la interosección y de las articulaciones posturales, conocidas como la propiosección. Entonces, en la psicopatología de la percepción, diferenciamos entre distorsiones y engaños. Las distorsiones, cuando hablamos de distorsiones, estamos hablando de que existen estímulos perceptivos, pero se percibe de forma alterada, bajo una intensidad, y dentro de ella tenemos la hiperestesia y la hipoestesia. La hiperestesia no es más que esa percepción excesiva de la intensidad de los estímulos. Y la hipoestesia es la percepción disminuida de la intensidad de los estímulos. Entonces tenemos hiperestesia, una percepción excesiva. Y la hipoestesia, una percepción disminuida. ¿De qué? De estímulo. En segundo lugar, tenemos en la cualidad, conocida como dismorfoxias y la dismegaloxia. Cuando hablamos de dismorfoxia, estamos hablando de las distorsiones que afectan a la forma de los objetos. Y cuando hablamos de dismegaloxia, estamos hablando de las distorsiones en la percepción del tamaño. Objeto disminuido, conocido como microxia, y macroxia de objetos aumentados. A lo mejor es pequeño, pero él lo ve grande. A lo mejor es grande y él lo ve pequeño. Tenemos también una alteración en esa capacidad de integración, conocida como la escisión y la aglutinación. Y la escisión no es más que el objeto que se desintegra en elementos
conocidos como morfólisis, cuando la ruptura va a afectar solo la forma, y la metacromia si la ruptura afecta el color. Y la aglutinación van a ser esas distintas cualidades sensoriales que se funden en una única percepción, donde la sinestesia va a ser o va a tener una referencia directa con la audición coloreada. En segundo lugar, tenemos los engaños. Los estímulos perceptivos no existen en la realidad. Y cuando hablamos de ilusiones, estamos hablando justamente de la consideración de una ilusión cuando se distorsiona su capacidad perceptiva causada por una predisposición personal, por una indefinición de estímulo, por una indefinición de la situación en que se produce el estímulo o por una combinación de todos factores. Y tenemos las alucinaciones. Las alucinaciones no es más que esa alteración perceptiva relevante en psicopatología conocida, ¿verdad? Y que se define realmente como una sensación percibida sin objeto cercano o alcance de los sentidos. Y como percepción sin objeto. Entonces, lo más importante es que los pacientes y las víctimas le otorgan juicio de realidad a las alucinaciones. Y tenemos las pseudoalucinaciones también, y sabemos que pseudo significa falsa, van a ser prácticamente parecidas a las alucinaciones, pero sin un juicio de realidad. Se viven en el espacio subjetivo interno, aunque son independientemente de la voluntad. Estimados compañeros, hablamos un poco de la psicopatología. Yo la clasifiqué así como psicopatología 1. Hablamos un poco de esa introducción a la psicopatología, hablamos de su definición etimológica, hablé de que proviene del griego, hablé de que psique significa alma, hablé de que pato significa sufrimiento y logo, saber o estudio o conocimiento. Entonces, según la composición de la palabra psicopatología, se podría decir que es una definición sobre el saber de un sufrimiento del alma. Y hablamos de que Jasper hablaba de 3 cosas importantes, ¿no?, en la definición etimológica que nos interesa conocer. En primer lugar, que la psicopatología no trata de cualquier sufrimiento, sino del sufrimiento psíquico. En segundo lugar, que la psicopatología no trata de cualquier sufrimiento psíquico, sino solamente de aquel que está vinculado de alguna forma con una enfermedad o un trastorno mental. Y en tercer lugar, debemos combinar qué quiere decir exactamente saber acerca del sufrimiento de un ser humano. Y le decía que esto significa 3 cosas: saber que sufre, saber que esa persona está sufriendo, saber que sufre esa persona y saber por qué sufre esa persona. Sabemos que el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente de la persona. Hablamos de la psicopatología de la conciencia. Me permite un momentito. Hablamos de la psicopatología de la conciencia y hablamos de que era el conocimiento que tenemos nosotros de nosotros mismos y que tienen 4 características generales, donde en primer lugar hablamos de la subjetividad o la capacidad de tener un lenguaje interno privado. Además de eso, de reconocernos a nosotros mismos como individuos, como personas, como un ente. La intencionalidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo y la temporalidad o esa capacidad de reconocernos a nosotros mismos en el tiempo y en el espacio. Hablamos de los trastornos deficitarios de la conciencia. Hablamos de que eran alteraciones cuantitativas que determinan una incapacidad de orientación espacio-temporal y una influencia de respuesta a la estimulación. Hablamos de algunas características, ¿verdad? La letargia, somnolencia, sopor, obnubilación, estupor, coma. Hablamos de los estrechamientos del campo de la conciencia, los trastornos productivos y las alteraciones expansivas. Definimos cada una de ellas. Empezamos a hablar de la psicopatología de la atención, ¿verdad?, sus diferencias o sus clases. Y hablamos de que se clasificaban en varios tipos. Hablamos de psicopatología de la memoria, cómo se identifican los procesos básicos, algunas alteraciones que siempre van a estar
afectando, y hice énfasis en el psicotrauma o la fuga disociativa, y hablé justamente de que se produce tras una experiencia de gran intensidad emocional, y puse el ejemplo del caso de violación, porque justamente la información va a quedar encapsulada y el cerebro como mecanismo de defensa y como un organismo vivo, lo que busca es sobrevivir, y él crea la disociación como mecanismo de defensa, entonces que algunas veces nosotros podemos ver en los estamentos judiciales, cuando estamos en juicio y alguna de las partes empieza a preguntar y la persona no puede responder a estos eventos traumáticos, entonces algunas veces decimos que la persona está mintiendo, y no es que la persona está mintiendo, sino que justamente la persona disocia al recordar el evento traumático, que no le permite generar una experiencia narrativa neutra. Entonces la persona crea la disociación, y justamente al crear esta disociación, la persona no tiene la capacidad suficiente, ¿verdad?, para afrontar ese pensamiento, porque ya pasó el evento traumático, pero el solo recordar hace revivir nuevamente estas experiencias traumáticas. Hablamos de los trastornos de temporalidad, del déjà vu, del déjà vu y de la psicopatía.